Tradicional y vanguardista, así es la cocina del restaurante Covica. Han sabido combinar el producto de calidad con las tendencias más actuales. Restaurante Covica en San Ignacio 8, Durango. Teléfono 94-681-0003. Yo creo que todos los países que afortunadamente somos pequeños y a escala humana nos entendemos, tenemos complicidad y sobre todo lo mejor que tenemos es a nosotros mismos, y lo que siempre ha mantenido nuestra forma de ser y estar en el mundo es nuestra cultura. Y además el ser pequeño nos obliga a entender la diversidad y a ser tremendamente modernos. Para mí Euskadi ocupa un lugar importante en mi corazón y en mi biografía artística, en la época que es un texto de la época que yo trabajaba con Kaki Arcarazo, he compartido algunas cosas con los Negu Gorriak y con Fermín Muguruza, y mis recuerdos literarios mejores están con Joseba Serrallona India, que tuve la suerte de traducirlo al gallego en alguna ocasión, y tuve también la suerte de conocer a él y a Bernardo Achaga. En Galicia desde hace 4 años se celebra el Kulturgal, que si no hubiera sido por el modelo de Durango nunca se habría puesto en marcha. Durango Kasoka ezinbesteko, ezta? Ezinbestekoa, eta aurten inoiz baino ezinbestekoagoa behar bada, ez? Dano dakigunaitik, krisiagaitik eta lako historien gaitik. Da, krisia, onino lehengo egune da, baina eragine eukiko da aurten edo zelan ikusten duzu? Nik enuke gure, baina seguru, baiet. Ez que logikoa da, ez da? Nondik moztu behar badire gaztuak eta gauza batzu beharrezkoagoak liburu bat erostia baino, ez? Horregaz kontau behar da, alanda guzti, espero tondo joatea. Ekarri duzu liburu barria, aurkeztu duzu? Bai, novela barri bat atero dut aurten, novela Baltza Barriro bidei literaturaren kutsuagaz, Tangerko ametzak, han kokatua Afrikan, Tangerren eta Bamakon bietan, eta, a ver. Parada esperada durante todo el año. Soña muchos años viniendo aquí como escritora, pero antes también como lectora. Y es como una cosa casi obligada, ¿no? Pero no obligada de obligación, sino que estás esperando que llegue para venir. Yo lo disfruto muchísimo. ¿Qué tiene de especial la soca de Durango? Pues mira, nosotros cuando vinimos a vivir a Larrabecho hace 36 años empezamos a venir. No puedo decir que estoy desde la primera vez, pero sí desde hace 36 años que vinimos a vivir. Y estuvimos debajo de la iglesia y estuvimos en el mercado Lindo Pescado y estuvimos con las carpas y con las goteras que se mojaban todos los libros. Y luego empezamos con esto. Y el año que se abrió el areto fue, creo que el año que yo saqué mi primer libro, ¿no? Hace 12 años, ¿no? Ya he visto que tenías alrededor lectores muy jóvenes. Pues sí, de la colección de Nur, que es la colección que empezamos hace 3 años para mi nieta y para todos los niños de su edad, ¿no? Hay que animar la lectura en los chavales cuando empiezan a leer, que son los 6 años, 6, 7 años, que es cuando empiezan, les tienes que atrapar, porque quien le atrapa a un chaval, a mí me atraparon con esa edad también, pues nunca lo deja, ¿no? Aurtengo ediziorako aurkezten dugu Tamur dokumentala, lehengo urtean egin genduna, eta hori DVD-an ataraten dugu, nobedade moruan, eta, aurtengo dokumentala induguna Alex Txikonekin Aizkora Hotza Goimendietan, hori aurkeztuko dugu ostegun honetan, 8:30 aurrera, San Agustin Kulturgunean. Guk oindala 4 urte ipini gendun lehenengo zestana, eta ondo urten jakun, jendeak ezagutzen zaitu, eta presente egotea beti da ona. Gurutzeaga, panadería, pastelería y bollería. Especialistas en panes artesanos y repostería casera. También charcutería selecta, productos ibéricos y artesanos. Bocatería. Desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Abre una nueva tienda en Askatasune Torbideak de Durango.